Esta semana, Encuentro Directo se deleita en ofrecer como regalo de Navidad a un destacado invitado internacional, teólogo argentino con máster en ética biomédica, licenciado Gabriel Ballerini. Nos acompaña para analizar los aspectos espiritual, moral y político de la batalla cultural que se libra frente a una agenda deshumanizante mundialmente. Karina Sánchez Campos y Ramón Núñez Fernández en Encuentro Directo, sábado 8 de la noche por RNN, Canal 27. De regreso con Encuentro Directo, nuestra entrevista estelar junto al licenciado Gabriel Ballerini, bioeticista, teólogo argentino, defensor de la vida y la familia, nos acompaña. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Karina. Un gusto enorme poder saludarte, poder tener esta conversación y un saludo también a todos los televidentes. Muchísimas gracias. El placer es nuestro. Actualmente se libra especialmente en Latinoamérica con esta batalla cultural, una lucha antagónica a desnaturalizar la esencia misma del ser humano. En este sentido, observamos a través de diversas de sus publicaciones que en sus propias palabras, esta batalla cultural es de índole moral, espiritual y política. Si pudiera compartir con nosotros estas distintas vertientes de la batalla cultural que se libra. Sí, tal cual, yo lo expreso en esos términos. Obviamente que la batalla es para las personas de fe y en todo el amplio espectro del cristianismo, la batalla es eminentemente espiritual, como dos reinos que se contraponen en términos espirituales, ¿no? La Biblia es un reservorio que registra en esos términos esa confrontación de dos realidades, de dos mundos espirituales, angelicales, las tinieblas con la luz, lo bueno con lo malo, es decir, hay un choque de confrontación entre dos entidades morales, el bien y el mal, contrapuestos. En términos terrenos, digamos, dejando de lado lo espiritual, esa confrontación espiritual se manifiesta a través de una batalla cultural, de una batalla por los valores, de una batalla axiológica, de una batalla que es ideológica, que tiene un gran componente ideológico. Y evidentemente, como toda batalla, termina siendo política. Es una batalla política porque está en juego dos paradigmas totalmente diferentes. Hay una grieta, hay una separación en la mayoría de los países del continente, donde las sociedades están partidas al medio. En las últimas elecciones vemos casi un 50% de la población de un lado y un 50% del otro. En las elecciones de Perú, en las elecciones ahora recientes en Chile, ha ocurrido esto lo mismo en Argentina, 45, 55, 53, 47, digamos. Hay una grieta casi del 50% de un lado y del 50% del otro que difiere año a año en pequeñas cantidades. Sin duda, son dos paradigmas totalmente distintos. Muchos analistas lo que hacen hoy es poder traducir eso con dos grandes bloques. Por un lado, un sector conservador que quiere seguir conservando los valores de la tradición judeocristiana, valores constitucionales, derechos humanos, los derechos humanos tradicionales, no los nuevos derechos que atropellan y vulneran los anteriores. Y por otro lado, un sector del progresismo cultural que quiere barrer con toda esa tradición cultural e imponer aún desde el Estado un nuevo paradigma y una nueva realidad. Hoy estamos viviendo eso. Esos ejemplos que usted ha citado, como el caso de Pedro Castillo en Perú, recientemente Boric en Chile, y que hablar de Honduras también con Xiomara Castro, todos guardan una relación con respecto a la tendencia izquierdista que ha venido a desarraigar
esas tradiciones que están basadas en el sentido común de los derechos humanos y la dignidad humana. En ese sentido, la parte política electoral, ¿de qué manera uno puede observar los cambios conductuales y las herramientas que hacen falta para hacer frente a esa parte, porque es la que nos permite a los ciudadanos accionar? Hoy está en juego el modelo de país que un ciudadano quiere determinar para el futuro. Lo hemos visto y con mucho detenimiento en la última elección en Chile, ¿no? Dos modelos totalmente antagónicos, dos modelos contrapuestos y que parecieran bastante antagónicos, ¿no? Dos extremos. Terminó Chile eligiendo un extremista del comunismo marxista, un reivindicador de lo más bajo de la violencia política, un candidato que no tiene currículum, tiene prontuario. Casos como estos muy parecidos en todos los países en el continente, ¿no? Donde no se le conoce ningún tipo de capacitación académica, salvo el secundario, pasó por la universidad, hizo abogacía, pero no terminó. La verdad que es un gran interrogante entender por qué a veces el pueblo chileno eligió con más del 55% de los votos a un candidato tan desprovisto de cualquier competencia para otorgarle la primer magistratura en un país. Un candidato que él mismo admite previo a cualquier intención de participar como candidato, que no poseía ni las condiciones ni la experiencia. Es bueno también traer a colación que es una persona que tiene problemas mentales diagnosticados y que actualmente tiene tratamiento para lo que refiero. De manera que nos hace cuestionarnos si una persona que por estas enfermedades mentales no está en capacidad de controlarse a sí mismo, puede controlar los destinos de una nación, en este caso Chile. ¿Hay algún financiamiento detrás que promueva algo tan descabellado como lo que estamos viendo en Chile? Sí, el candidato ideal, digamos, para poder manejarlo y como para poder de alguna manera alcanzar fines sobre una nación con alguien que no tiene, o por lo menos no evidencia tener, sólidas convicciones, un programa seguro, es muy maleable y esto responde seguramente a intereses aún que están por sobre él. ¿Cómo es posible entender que se haya elegido a un candidato que admira a Nicolás Maduro, que es lo más detestable y el modelo más bajo, mediocre y vil al que se puede apuntar? Y obviamente esto es un paquete, es un combo. No solo admira a Maduro, sino a toda una coalición de delincuentes inmorales que desde la izquierda y en nombre de la patria grande, en nombre de la defensa de los pobres, se han vuelto millonarios en dólares como verdaderos oligarcas de América Latina, como Evo Morales en Bolivia. Nosotros tenemos acá el caso paradigmático de Cristina Kirchner en Argentina, el maoísta de Pedro Castillo en Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, etcétera, etcétera. Es decir, una coalición de delincuentes de izquierda que no son los dirigentes de izquierda de décadas pasadas, gente que viene de abajo, gente que representa noblemente a la clase trabajadora, no. Los comunistas acá en Argentina le llamamos NAC and Pop, Nacional y Popular. Estos comunistas de este tiempo son comunistas con iPhone, son comunistas de Starbucks, son comunistas que viajan a Miami para compras capitalistas y para turismo en el Caribe o en el Mediterráneo, ¿no? Es un turismo internacional. Entonces, en estas elecciones, Chile lamentablemente pasó lo mismo acá en Argentina y viene pasando, replicándose en otros países, se inserta dentro de un bloque de países fracasados, donde el socialismo no sirvió para sacar a la gente de la pobreza, al contrario, el socialismo sirve para producir más pobres, para multiplicar la indigencia, para producir más caos, más retroceso, más desempleo, más crisis y más pérdida de derechos, es decir, menor calidad institucional, más desolación, más. De hecho, en el sentido de la igualdad que refiere el sistema socialista, lo único que se ha visto es una igualdad de miseria para todos sus ciudadanos. Por eso cuando regresemos nos adentramos en detalles adicionales que nos permiten una perspectiva más amplia
sobre lo que actualmente sucede en nuestra región. En breve regresamos. De regreso con nuestra entrevista estelar a través de Encuentro Directo junto al licenciado Gabriel Ballerini, bioeticista, teólogo argentino, defensor de la vida, la familia, propiedad privada y, de acuerdo a lo que estamos padeciendo en la región, del sentido común dentro de la batalla cultural que libra nuestra región, lo que recientemente aconteció en su país, Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, con estudiantes universitarios, protestaban que pudieran tener derecho a una educación libre de adoctrinamiento. ¿Qué opinión le merece y de qué manera se está gestando el adoctrinamiento a través de los centros educativos? Es decir, aquí en la universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, recientemente un grupo numeroso han juntado más de 21.000 firmas a través de plataformas virtuales y presenciales y demás. Están pidiendo que haya educación y no adoctrinamiento, es decir, estamos viendo cómo los estados, en vez de ejercer un programa institucional que promueva la educación libre de adoctrinamiento, se usa el aparato ideológico del Estado para adoctrinar y favorecer a un marco ideológico, ¿no? Entonces, hoy lo que vemos es la reacción de estudiantes que quieren ir a la universidad a aprender, y acá vemos la reacción para que no sean adoctrinados. Por ejemplo, entre otras cosas, en género, se impone la obligatoriedad del género. Se hace un revisionismo histórico para no ver la historia en términos fácticos, con datos concretos, sino ver la construcción de un relato. Entonces, adoctrinar no es educar. Vemos realmente con preocupación el fuerte y persistente ataque a la vida, a la familia, a los valores de bien, a los valores tradicionales, ¿no? Entonces, vemos que es importante en este tema poner eje en la sana y libre educación, ¿no? Por ejemplo, en la última cumbre de Nairobi, en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, conferencia que se celebra siempre con el patrocinio de las Naciones Unidas, bueno, ahí se acordó para todos los países de la región avanzar con objetivos en una agenda internacional, la Agenda 2030. Y la verdad es que no hubo resistencia en el continente, solamente Estados Unidos, con la anterior gestión, Brasil y Haití se opusieron a esos objetivos. Todos los países concordaron con esa agenda para imponer de alguna manera esa agenda globalista con políticas de aborto, de ideología de género, adoctrinamiento temprano en todos los niveles educativos, inicial, educación primaria, secundaria. Entonces, esto es llevado al plano educativo. Por un lado, uno hace cualquier carrera, sobre todo las carreras que tienen más que ver con ciencias sociales, humanidades y demás, se imponen ciertos postulados y se promueve un gran adoctrinamiento desde esa área, ¿no? Partamos de la premisa que surge a raíz del lema que utiliza la Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. ¿Dónde queda la propiedad privada, el derecho a esa educación libre y, por supuesto, a la familia dentro de esta agenda? Y en esa batalla cultural, algunos elementos juegan un rol protagónico, ¿no? Los medios de comunicación, que en la mayoría de los casos son progresistas, en favor de candidatos de izquierda, no de derecha, desde décadas vienen embruteciendo a la sociedad y lo hacen en todos los países, ¿no? Entonces, los programas educativos, estos grupos han tomado las aulas, han tomado los profesorados, aquellos terciarios que forman a profesores, han tomado las universidades y están queriendo instalar este pensamiento único en los estudiantes, que es concordante con la izquierda y es concordante con ese progresismo cultural. Entonces, los programas universitarios que tienen que ver con humanidades, con ciencias sociales,
están apestados de esta nefasta influencia, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, que se dio mucho en Argentina también, que tiene que ver de la mano con esto, calculo que en el resto de los países también, es todo el mundo de la farándula, de los artistas, del espectáculo, que son movimientos que vienen izquierdizando a la gente, y en la suma de todos estos elementos, en esta batalla cultural, se juega un papel muy importante el escenario político, es decir, la gente no va a votar lo que no sabe. La gente no va a votar lo que no conoce. Y si el artista, el famoso, el influencer, dice que tiene muchos seguidores, dice que fulano de tal es la mejor opción, y la gente va a votar ahí sin mucho análisis, ¿no? Ahora, acá en Argentina, calculo que muy parecido a la realidad en otros países, llevamos décadas de embrutecimiento izquierdizante en las universidades, produciendo ciudadanos que repiten clichés ideológicos, pero que no tienen un pensamiento crítico. De hecho, la ideología ha suprimido la biología para tener ese punto de partida. Pero también me gustaría que usted nos pudiera compartir los principales elementos que han intervenido en el caso de su país para que, de haber sido esa gran Argentina de personas trabajadoras arraigada a los valores naturales, haya terminado incluso con el propio rechazo del pueblo a ese enfoque de género, acogiéndolo o asumiéndolo. Argentina pasó de ser esa gran nación trabajadora a Argenzuela, y de Argenzuela a Argentina, o sea, del régimen socialista a una mirada ya propiamente comunista. ¿Cómo sucedió esto y qué tienen los ciudadanos en las manos para contrarrestarlo? Es muy triste ver cómo países, como fue el caso de Venezuela, Cuba en su oportunidad, Argentina, países que realmente podían construir un futuro, países con recursos, países con una clase media, una clase trabajadora que tenía valores, el valor del sacrificio, el valor del esfuerzo, el valor de trabajo, como, digamos, fundamento de la movilidad social. Todo eso durante décadas ha sido destruido, generando cada vez mayor dependencia del Estado, gente que parasita al Estado, con un Estado obsoleto, con un Estado grande, con un Estado que subsidia nuevos derechos, pero aniquilando de alguna manera la inversión privada, el trabajo privado, la inversión de capitales extranjeros, y eso lo que hace es lograr una población cautiva, una población no formada, una población adoctrinada. Sometida a papá Estado. Exactamente, digamos, con clichés ideológicos, es decir, el Estado es el que combate la pobreza. Acá en Argentina un cliché fue la justicia social. Entonces, en nombre de la justicia social, se construyen clichés políticos donde la gente vota creyendo que ese espacio va a sacar a la población de la pobreza. Y la verdad es que ningún Estado en el mundo entero ha sacado a la gente de la pobreza. Lo que saca a la gente de la pobreza es el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y el emprendimiento familiar, personal, para salir adelante como nación. La familia es la gran muralla de contención para cualquier individuo, no solo para forjarse metas, sino para verdaderamente progresar en comunidad. De manera que si erradican el fundamento de la muralla que te sostiene, evidentemente caes en un conglomerado o en una masa que grandes corporaciones manejarían a su antojo. Y es básicamente las proyecciones que vemos actualmente. Totalmente, la familia es el reservorio moral que puede llegar a tener una nación. La educación en la familia es donde se forma el fundamento de los valores de esa generación de ciudadanos. Entonces, si hay políticas que, lejos de solventar, fundamentar a la familia, son políticas que destruyen la familia, deconstruyen el concepto de familia, promueven totalmente los antivalores naturales a una sociedad de bien, obviamente las consecuencias están anunciadas de antemano. Y hoy vemos que las políticas de este tiempo más concordantes,
a este progresismo y más concordantes con el socialismo, son políticas colectivistas, son políticas que ahogan todo intento de superación personal, superación individual, y lo que hacen es generar a una población totalmente de un estado obsoleto que no puede y no da abasto y no tiene capacidad de poder lograr la subsistencia y el bienestar social, ¿no? O sea que hemos pasado de un modelo que promovía la movilidad social, el desarrollo personal integral de cada individuo para fortalecer a la sociedad, ese que llamaban los estadounidenses thinking out of the box, no ser uno más del montón, se ha convertido ahora en tener que ser uno más del montón para hacer esa masa maleable en manos de intereses particulares. Vamos a hacer una breve pausa, licenciado Ballerini. Cuando regresemos, continuamos este encuentro directo. Continuamos nuestro encuentro directo junto al licenciado Gabriel Ballerini, bioeticista, teólogo argentino, defensor de la vida, la familia y los derechos naturales, esos que van siempre marcados dentro de la dignidad humana. La tendencia que últimamente se observa a nivel global es decantarse por una serie de temáticas que supuestamente se consideran los grandes problemas del siglo. Sin embargo, en el fondo, carecen de cualquier fundamento de urgencia o importancia real para el ser humano. El cambio climático, que primero fue calentamiento global, y ante la demostración de lo obvio tuvieron que recurrir a otro nombre más atractivo y que desterrara el quedar en evidencia de que no había tal calentamiento. Ahora es cambio climático y han utilizado como referente a una adolescente, Greta Thunberg. ¿Qué valoración da a un supuesto tema de importancia global liderada por una niña? Sí, hoy para alcanzar los objetivos de esa Agenda 2030 un poco trazada en el plano global, se apela a una guerra semántica, se apela a eufemismos, se apela a un nivel discursivo que trata de persuadir a la población para que adhiera a esos postulados de esas políticas, cuando en realidad a veces los fines que persiguen son totalmente contrarios a los enunciados que se dan a comunicar, ¿no? Entonces hay toda una agenda en función de ese sentido que se promueven como acciones benevolentes para el globo, acciones buenas para la población, pero que en realidad lo que hace es disuadir de una agenda concreta que va a cambiar y solucionar el problema de los ciudadanos en un país. La gente está preocupada por otras temáticas, la gente está preocupada en poder vivir mejor, la gente está preocupada en poder alcanzar respuesta del Estado, del país donde vive, a situaciones muy concretas. Y en realidad hay una agenda que trata de instalarse, que quita del eje a esas reales necesidades, a esas reales problemáticas de la gente, para llevarla a una agenda global con intereses que responden a esferas supranacionales y que no son concordantes muchas veces con las necesidades de los países. Entonces, hablar, por ejemplo, de estas políticas de cambio climático que son maravillosas, es decir, obviamente que concienciar y obviamente todo el mundo tiene que tomar conciencia de que necesitamos cuidar y mejorar nuestro planeta, pero digamos es como que están alienadas de la realidad un poquito de nuestros países en Latinoamérica, donde la gente tiene problema con el desayuno, tiene problema con el almuerzo, tiene problema con la merienda y tiene problema con la cena. Entonces pensar que los gases que emanan las vacas pueden llegar a... Está bárbaro, digamos, esa discusión. Hoy creo que América Latina vive una realidad, digamos, distante de esas políticas.
Y de hecho, ese ecologismo que se promueve actualmente como una urgencia ha derivado en lo que en lo particular considero trastornos colectivos, porque ya hay ecosexuales, o sea, personas que entienden ayudar al planeta sosteniendo intimidad con todo lo que genera la flora y la fauna. Pero como usted bien decía, se trata también de una guerra con índole semántica, porque si buscamos en un diccionario esos comportamientos, tienen una definición concreta y caen dentro de delitos. La zoofilia, por citar uno de tantos, es buscar de alguna manera esa neolengua que refería George Orwell en su libro 1984 y aquella policía del pensamiento que actualmente circula en las redes sociales para mantener un pensamiento único, pero también es importante traer a colación otros temas dentro de esta misma agenda desnaturalizante de la esencia humana y el aborto. Recientemente el gobierno de su país estuvo haciendo una serie de publicaciones para celebrar la ley a favor del aborto, claro, con recursos del pueblo que a su vez rechazó lo que celebra el gobierno. Sí, es penoso, es muy triste ver que acá no quisieron hacer un plebiscito porque lo iban a perder, digamos. La gente es totalmente, mayoritariamente concordante con la vida. Nosotros en el 2018 hemos movilizado todas las organizaciones pro vida, las iglesias y demás. Hemos movilizado una concentración de más de 700.000 personas aquí en la ciudad de Buenos Aires para decir sí a la vida, no al aborto. Y la verdad fue tremendo, fue histórico, realmente se proyectó en todos los países ver la militancia de lo que fue esa ola celeste en favor de la vida desde la concepción. No sirvió, a pesar de que la mayoría de los argentinos está en favor de la vida, a pesar de tremenda manifestación pública en defensa de la vida, no sirvió frente a la gran influencia y los millones de dólares de organizaciones internacionales que operan sobre los partidos políticos que gobiernan para imponer e instalar una agenda globalista, y en este caso la reducción, el control de la natalidad. La mayoría de los ministros de salud siguen adelante políticas neomalthusianas. Si hay homosexualización temprana en el adoctrinamiento en el sistema educativo de cada país, si se instalan leyes como el aborto, con todos los eufemismos que esto trae de la mano, el aborto no es un tema de salud, al contrario, vulnera todos los códigos deontológicos de la salud. Un médico obstetra tiene en su función cuidar la vida de la madre y la vida del hijo. Es decir, toda acción médica intencional para ponerle fin a la vida es una actividad ilícita, inmoral, en los códigos deontológicos de la medicina. De modo que imponer la idea de que el aborto es un derecho y obligar al sistema educativo a enseñarlo de esa manera realmente es vil, pero que al año de la celebración de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el gobierno moviliza un festejo en un país donde más del 50% de la población, como es en Argentina, es pobre, y hay una celebración para celebrar el aborto, es realmente penoso. Solamente la inmoralidad de la izquierda puede hacer algo semejante. De hecho, en República Dominicana se ha intentado por más de 20 años introducir el aborto en nuestro Código Penal dominicano, sin que se haya podido lograr precisamente porque el pueblo dominicano rechaza contundentemente esto que no es un derecho, porque no hay derecho a quitar la vida de una persona. Ahora bien, si nos introducimos a esta época propia de un gran milagro de vida, de la luz en el mundo, la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, y dentro de esta perspectiva eufemística que busca erradicar cualquier rastro de cristianismo y con ello de dignidad humana, hemos visto recientemente declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, así como también de otros organismos internacionales a propósito de lo que han denominado pandemia por COVID-19,
Finalmente, los países que están mayormente inoculados, se les hace un llamado a literalmente cancelar la Navidad, que ya ha sido un propósito marcado incluso a través del lenguaje utilizado, pluralizando un hecho singular, es el nacimiento de Jesús, pero le llaman felices fiestas, las alegrías de la época. ¿A qué usted cree que se debe la pluralización sobre la singularidad del hecho? ¿Qué lectura usted le da y si nos pudiera orientar? La batalla es espiritual, la batalla es moral, con todas las implicancias que esto tiene, obviamente es ideológica y es política. Y yo lo que noto es una creciente cristofobia de estos colectivos y de estos grupos, que el foco de ataque está en la población cristiana, porque la iglesia y la población cristiana, o por lo menos aquel sector de la población que conserva los valores de la tradición judeo-cristiana, los valores del bien común, los valores universales, digamos, los derechos humanos clásicos, son precisamente aquel sector que no adhiere a este progresismo y que no adhiere, digamos, en esta batalla cultural a los postulados que intenta de alguna manera barrer con todo eso. Entonces, acá el Estado, por ejemplo, acá el gobierno ha hecho fiestas, celebraciones, actos multitudinarios sin barbijo, pero de repente se nos dice que no se puede celebrar la Navidad dentro de la familia. De alguna manera se recomienda, para no discriminar, decir felices fiestas y no feliz Navidad. Es decir, hay un intento de barrer cualquier concepto de cristianismo. A ver, Navidad es el nacimiento de un niño, no es la fiesta de un anciano. Es un niño que nace, pero no es solamente un niño que nace. Es Dios mismo que se encarna para traer un mensaje de paz y de salvación a toda la humanidad. Ese es el mensaje que estas organizaciones y estos grupos quieren barrer, que quieren secularizar una fiesta que primigeniamente es religiosa, es espiritual, es cristiana, pero la quieren secularizar de modo que la gente celebre cualquier otra cosa y no el real sentido de la Navidad. Pero tampoco que la celebre, si es posible evitar que la celebre. Y evitar que la celebre en el seno de la familia, es decir, que la familia no se junte para celebrar la Navidad. La familia es ese muro de contención que mantiene cohesionados los valores de ese núcleo de la sociedad. De hecho, la historia misma del licenciado Valerini nos ha mostrado que intentaron matar al mensajero y aún así el mensaje sigue tan vivo como entonces. La Navidad es Jesús y eso nada lo podrá borrar. Ahora bien, para finalizar, una reflexión sobre todo en términos de la región, América Latina. ¿Cuáles serían las herramientas más importantes a tener a mano para poder entonces enfrentar esta embestida ideológica sobre el orden natural? Yo creo que es muy importante la batalla cultural, la batalla moral, tener actividades que sigan generando conciencia en la población que estamos verdaderamente ante una lucha, que es un ensayo global. Citabas la novela de Orwell, ¿no? Es decir, es un gran ensayo. Y realmente uno ve que hay cuestiones que no tienen que ver con el tema de la vacunación, el tema de la salud. No está en juego la salud, sino el control social. En redes sociales se referían a algunas personas que hemos terminado finalmente de ser seres humanos plenos en derechos fundamentales a animales con bozal y tarjeta de vacunación. Exactamente, y tener misivas de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y demás, con políticas de miedo, diciendo es mejor cancelar la Navidad que celebrar y estar de luto. Es decir, a ver, si la población está vacunada y se habla de que la vacuna es eficaz y eficiente y segura, en el ámbito familiar, si la familia está junta igual, digamos, ¿cómo no celebrar Navidad, por ejemplo?
amenazando con el luto, ¿no? Es decir, se apelan a los recursos más bajos. La guerra está declarada. Estamos en plena guerra y la gente tiene que tomar conciencia, van por todo. Entonces creo que hay un gran desafío en seguir comunicando, seguir enseñando en valores, seguir apuntalando los fundamentos que hacen a una nación. Una gran nación se construye con familias sólidas, con ciudadanos bien educados y no adoctrinados, que tengan pensamiento crítico y que respeten por sobre todas las cosas los valores de bien y los derechos universales, que son los verdaderos derechos humanos. Y Navidad es esperanza, Navidad es Dios con nosotros, Navidad es ese mensaje donde este Dios no es un Dios lejano, un Dios que está en el cielo, un Dios que es ajeno a la realidad y a la naturaleza humana, es un Dios que se encarna, es un Dios que se hace uno con nosotros, es un Dios que participa, sin perder su divinidad, participa de la naturaleza humana y trae un mensaje de salvación, trae un mensaje de buenas noticias, trae un mensaje de paz y de renovada esperanza. Por eso que es muy importante en este tiempo celebrar la Navidad, hacerlo en familia y poder volver a hacer de la paz y de los buenos valores el mensaje universal que como cristianos queremos llevar al mundo. Muchísimas gracias, licenciado Valerini, por acompañarnos en este encuentro directo. Feliz Navidad, porque la Navidad es Jesús. Muchas gracias, Karina, un gusto enorme poder hablar contigo y feliz Navidad, que en este año todas las familias puedan también encontrar este mensaje sentido, vívido que trae la Navidad. Que así sea. Muchísimas gracias. En breve continuamos nuestro encuentro directo.